Gracias. Yo quiero tomar ventaja de la situación, porque fue 2 semanas antes fue la resurrección de Cristo. Y en un poco tiempo vas a ver Pentecostés. Ese es mayo 6 o 16, el día de Pentecostés. Okay. Es un festival también por los judíos y fue el inicio de la iglesia. Por eso yo quiero tomar ventaja de esta situación, porque vamos a iniciar una iglesia. Entonces vamos a seguir este bosquejo de Dios para iniciar la iglesia. Porque en el día de la resurrección es cuando nosotros iniciar la iglesia aquí. En el día de la resurrección. Fue perfecto. Entonces, ese es el día cuando Dios da el Espíritu Santo y es el entrar en cada persona, entrar, si ellos quieren en Él, entonces su sacrificio, su resurrección, salva a la persona. Entonces, en ese día, en verdad, empieza la iglesia. Muchos dicen Pentecostés, el inicio de la iglesia. No era. En verdad, cuando Él resucitó y respiraron las caras de ellos y les recibió el Espíritu Santo, entonces ese es el inicio de la iglesia. En Pentecostés es cuando Dios da el poder para hacer el ministerio. Es una gran diferencia. Hay una cosa para ser salvo, hay otra cosa para seguir a Dios. 2 diferentes tiempos. Okay. Cuando recibe el Espíritu Santo, tiene un nuevo vida. Usted es un hijo de Dios. El momento cuando usted acepta la verdad, si Jesucristo murió por mis pecados, Dios acepta que el perdón por mis pecados, en ese momento usted es nueva criatura. Y la Biblia en Corintios dice es un nuevo tipo de criatura. No significa que todas las cosas del pasado no existen, porque sí, tenemos muchas cosas en nuestro pasado y sigue adelante. Significa que la forma de Dios manejar con personas en el pasado se fue. En una nueva forma para manejar con nosotros es a través de su Espíritu Santo en nosotros, no sobre nosotros, es en nosotros. Entonces, ese significa el versículo cuando habla sobre nueva criatura. No significa que tus pensamientos se fue y tus hábitos se fue. No significa así. Significa un nuevo tipo de criatura. Nunca existe en todo el tiempo de humanidad. Antes de la resurrección de Cristo. Pero después, Él iniciar un nuevo movimiento. Totalmente nuevo, cuando el Espíritu Santo puede entrar en una persona, llenar nosotros con su presencia y tenemos una unidad junto, uno a otro y también con Dios. Porque nuestros pecados son perdonados. No hay nada entre nosotros y Dios. No hay nada para interrumpir esta relación. Es interesante en Juan, cuando Jesús oraba en el final, en su oración final, Él dice, Padre, yo quiero ellos. Cuando Él dijo, no solamente por los 12, pero quiero orar por la persona que creo en mí a través de su testimonio. Ese es nosotros. Las personas creo en Cristo por el testimonio de los 12. Entonces, la última parte es, Él solo pide una cosa para nosotros, unidad. Pero nosotros, normalmente cuando nosotros escuchamos esta parte, unidad, entonces necesito trabajar para ser unidos y conectar uno con otro, no tener nadie en contra de otro. No es en esta forma. Porque Jesús dijo, yo quiero ellos ser unidos como yo soy unidos contigo, mi Padre. Ese es el tipo de unidad. ¿Cómo expliqué esta parte? Jesús era 100% humano, 100% Dios. Pero cuando Él fue aquí en este mundo, su relación con Dios, su relación con el Padre, depende del poder del Espíritu Santo. Esa es la conexión. Él dijo, mis obras no son mis obras, son las obras de mi Padre. Mis palabras no son mis palabras, son las cosas que yo escuché de mi Padre. Y Él, como nosotros, depende 100% del Espíritu Santo para conectar Él con el Padre. Porque Él fue con nosotros, como nosotros, igualito.
excepto en la naturaleza pecaminosa. La parte esa, porque esta parte no es parte de humanidad. Esta es la parte de caído. Adán no tiene naturaleza pecaminosa cuando él empieza con la humanidad. Significa que esta parte, en verdad, no es parte de la verdad de nuestra humanidad. Es un falta, es un caído, es algo mal en nosotros, pero no son parte de nuestra naturaleza para ser humano. Jesús fue humano perfecto, sin este fallo. Okay. So, él es nuestro ejemplo y la relación él tiene con el Padre es a través de la conexión del Espíritu Santo. Y es interesante porque Jesús dijo, cualquier cosa yo pedí a mi Padre, yo recibí, porque siempre sigue la voluntad de Dios. Entonces, no es algo en nosotros para mantener la unidad entre nosotros. Existe esta unidad. Cuando yo acepto a Cristo, el momento yo acepto a Cristo, yo tengo el Espíritu Santo en mí. En este momento, yo fui conectado de todo el mundo y todos los creyentes en todo el mundo a través del poder del Espíritu Santo y también conectado al Padre en el mismo momento a través del poder del Espíritu Santo, igualito de Jesús. Esa es la unidad. Y tenemos este. Del momento cuando usted recibe a Cristo, estás conectado a través del Espíritu Santo, omnipresente, omnipoderoso, omnisciente. Este Espíritu Santo está conectado con nosotros, en todas las iglesias, en todos los creyentes, en todo tiempo, pasado, presente y futuro, somos conectados como un cuerpo. La batalla es para poner en la vista de gente y permite esa unidad para salir en la realidad. Pero existe esta conexión. Solo por la petición de Cristo. Él dice, yo quiero por ellos. Yo quiero ellos conectados, unidos. En la igual forma de yo soy conectado a ti, Padre. Yo quiero ellos conectados. Entonces, ese era el inicio de la iglesia. Cuando Jesús resucitó y habla con sus discípulos y dice, recibe el Espíritu Santo, soplado en sus caras. Entonces ellos tienen el Espíritu Santo, pero no tienen el poder para ser ministerios. Entonces, en como 2 semanas más, vamos a hablar sobre Pentecostés. Y vamos a seguir el patrón del Nuevo Testamento. Pero durante estas 2 semanas, quiero hablar otra vez sobre las cosas en la Biblia durante este tiempo. Okay. Se llama los apariencias de resurrección. Okay. Los días, los últimos capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, del primer capítulo de Hechos, antes de Pentecostés. Okay. Eso quiere seguir con ese tema. La última semana nosotros hablamos sobre los 2 hombres de Emaús y esta vez quiero hablar sobre Marcos. Okay. Si no tienen Biblias, hay Biblias aquí, es difícil perder, pero tengo otros también. Eso tiene letras bien chiquitas, pero vamos a buscar por lo mejor. Póngase aquí, mira, porque te la lea para que me diga. ¿Y tienen tu Biblia? Sí. Sí. ¿Uno de estos? ¿Y puede ver las letras? O pienso tengo. Mira. No sé si ese es mejor. Es la de mi esposa y hay otros. Vamos a hacer otro. Marcos, ¿qué? Tengo muchas
Biblias, pero en inglés. Yo soy japonés. Ah, pienso. No hay otros. Ok. En Marcos fue una parte muy interesante en 16. Y si él nos libros en las Biblias tiene un comentario. So, vamos a iniciar un poco de transcurso del manuscrito de escritores. ¿Ok? En versículo 9 hasta 20, muchos Biblias dicen no hay. Esta parte no es. 9 hasta el 20. 9 hasta 20. So, hay muy fuerte controversia sobre esta sección. Porque muchos dicen no existen los manuscritos originales. Entonces yo dedicar casi un día completo para investigar todas estas cosas para explicar por qué. Porque hay dudas, porque yo quiero quitar las dudas de usted también cuando la gente dice Marcos 16, versículos 9 hasta 20. Okay. En esta sección dice muchos de los manuscritos más tempranos no tienen esta parte. Y sí, cierto. Ese sí es cierto. Los manuscritos originales, entendemos, los manuscritos son copias de los originales. No existe ningún original. ¿Ok? No existe. Es imposible para él. Especialmente en la iglesia primitiva, cuando ellos no tienen libros, no tienen Biblias y cosas así. Cuando ellos tienen una copia del original, entonces usar y comparte con todos y no puede aguantar muchos años. Es imposible porque no hay muchos en su tiempo. Entonces, ellos copiar y copiar y copiar. Entonces, sí, tiene acceso de muchas copias. Los manuscritos del Nuevo Testamento existe en los primeros 3 siglos 28,000 manuscritos. 28,000 copias de los originales. Y hay diferencias entre ellos, porque muchos de los manuscritos son bien antiguos y salió sectas y salió otros grupos y los gnósticas y gente con diferentes creencias, ellos cambian cosas, a ellos no les gusta. Entonces, el trabajo de los eruditos es para decir, ok, ¿quién es el original? Y qué parte tiene errores, equivocaciones y cosas así. Y hay 2 teorías que tienen más validez. Uno es Marcos escribe con este fin corto y terminar en versículo 8. Cuando dice, ¿alguien lee, por favor, versículo 8? De Marcos 16. Uh-huh. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Si ese es el fin de todo el libro de Marcos, fue muy interesante, ¿sí? Se imagina un libro y termina con esta frase. Lleno con temor y... ¿Qué? Y no dijo nada de nadie. So, puede ser muy raro si ese es el fin de Marcos, pero sí es cierto, si leer todo el libro de Marcos y ver su punto, y como un libro, ¿cuál es su punto? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo en este? Es para entender, nadie entiende las cosas de Cristo. Él fue un salvador increíble, intocable, inconocible. Es imposible para ellos para entender las cosas en verdad, la obra de Cristo. Su obra es tan... Durante todo su libro, en Marcos, sí puede leer muchas cosas cuando dice Jesús dice algo y ellos no entienden. Y en otra parte, él decía algo y ellos no entienden. So, sí puede ser, sí puede seguir con el tema para terminar su evangelio así, Marcos. Y dice, sí, ellos no entienden y tienen temor y no digo nada de nadie. So, hay una posibilidad si era el fin de su libro. La razón pensamos no existe nuevo a la venta en los manuscritos de Marcos originalmente
es porque la gramática es bien diferente entre Nuevo y 20. Los expertos en griego dicen hay como 14 palabras. No existe en ninguna parte de su evangelio, pero solo existe en esta sección de 11 versículos. Y frases muy, muy diferentes. La forma para leer. Y también sigue así y dice, y no dijo nada. Pero después dice, y María salió y habla con alguien. Eso es como contradictorio. Y no dijo nadie de nadie, de nada de nadie, pero después se fue y habla con todos. Ok, entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la parte? La idea es probablemente Marcos, porque Marcos probablemente fue el más antiguo evangelio. Mateo probablemente escribe su evangelio en hebreo, por los judíos, porque Mateo tiene todo conectado con hebreos y los judíos. Marcos fue por los gentiles, por los griegos, okay, por los gentiles. Gente no entiende más del judaísmo, entonces no tiene muchos puntos de judaísmo en Marcos. Es solo la obra de Cristo, sus obras, como el Cristo el serviente, el trabajador. Okay, y habla sobre ese tema en Marcos. Y él escribe porque el trabajo fue muy importante por gentiles. No tanto el Antiguo Testamento, no tanto la similitud de cosas en el Antiguo Testamento, eso no tiene mucha importancia por los griegos. Ellos quieren ver, ok, ¿cuál es su obra? Y su sacrificio, su amor sacrificado, cuando murió en la cruz, rechazado por su propia gente, pero el amor él tiene por los demás, por todo el mundo, y su precio, el precio él pagó por toda la humanidad, fue muy importante por los griegos, porque es un tipo de amor, no existe en ninguna filosofía de griego. Ese tipo de amor, para amar a tus enemigos, no importa si ellos aceptan o no, sacrificar tu vida voluntariamente cuando puede defender su mismo, eso es totalmente, los griegos, ¿hey? ¿Qué tipo de amor es ese? Por nosotros pensamos esas tonterías. ¿Cómo no pueden defender su vida? Es porque esta vida no es todo. Hay otra vida más importante. Y ese era nuevo por los griegos. Entonces Marcos quiere poner este punto. Y él quiere explicar, mira, su obra fue increíble. Es totalmente distinto, algo totalmente nuevo. Y imposible para entender. Y cuando leer sobre Cristo, puede terminar, después de eso dice, wow, ¿qué tipo de hombre es este? Y ese es su punto. Pero después nosotros, y Marcos escribe primero, y Mateo convierte su hebreo en griego, y después Lucas empieza su parte, y Juan escribe su evangelio después. Fue como 20 años entre Marcos y Juan. Durante ese 20 años, los eruditos pensamos, era una historia sobre la resurrección, las apariencias, ¿sí? Apariencias después de su resurrección. Fue una historia. Hay dos otras historias así en los evangelios. En Juan hay una historia sobre una mujer adulterio. Y cuando ellos atraparon el adulterio y ponen frente a Jesús, todos entendemos, este no fue de Juan. Eso es una historia. Una vez en un manuscrito fue la última parte de Lucas. Y otro tiempo en otros manuscritos fue lo último de Juan. Pero finalmente queda en esta parte de Juan para poner un lugar, porque es una historia inspirada. Escritura, sí, es una historia de la verdad. No sabe quién es el autor. No sabemos quién es el autor de ese, pero esa historia sí, históricamente sí cierto, y todos son inspirados y toda la iglesia acepta, sí cierto. Eso es parte de la escritura, parte de la historia de Cristo. Y esta parte de Marcos también es uno de esos, se llama pericopes, okay, como historias chiquitos, pero independiente, una historia independiente de todos los evangelios. Y ellos ponen la última parte de Marcos porque queda muy bien. Para guardar esta historia y conecte esta parte. Y después, un poco de tiempo, toda la iglesia dice, sí,
si escritura, no importa es Marcos o no, es inspirada, escritura es consistente con todo el resto de la Biblia y tiene fuente, históricamente no hay errores, no puede ser equivocado, todas cosas sí cierto. Así. Y coincide con todo. Entonces, por eso cuando lee la parte dice no existen los manuscritos originales, ahorita pueden entender porque ese punto es importante. No es escrito de Marcos. La razón es importante es por la ética. Cuando defendemos la fe. Porque los escépticos, ellos pueden decir, mira, hay partes añadidas. En la iglesia decir qué parte le gusta, qué parte no le gusta, hay partes añadidas. Hay errores en la Biblia, hay equivocaciones, hay contradicción. Si asistir a una clase de historia en la universidad con un profesor es un ateo, garantizado por escuchar esto. Y dice, la Biblia es lleno con errores, lleno con contradicciones, lleno con equivocaciones, porque la iglesia dice, ellos no les gusta el evangelio de Tomás, pero les gusta el evangelio de Mateo. Ellos escogen por su propio beneficio. Esos son los desafíos de los escépticos. ¿Okay? Y cuando tenemos niños en la escuela, entendemos, un día ellos van a escuchar estas cosas de sus maestros. Esa es una oportunidad para enseñar a ellos. Miren, no es así. No hay equivocaciones, no hay errores. No importa el marco escribo, toda la iglesia acepta ese desde el principio. Tomás no fue aceptado porque hay cosas contradictorias del resto de la Biblia. Hay cosas obvias, son equivocados. Y toda la iglesia, en la iglesia primitiva, ellos entienden. Ok, fue una fantasía, es ficción. Ellos inventan esta cosa. Ok, el evangelio de María, el evangelio de Jesús. Hay un evangelio supuestamente, manuscritos. Eso sale como 7 siglos después de Cristo. Estos libros. Es imposible para María escribir su propio evangelio 7 siglos después de su muerte. Es imposible. Ni Tomás. Tomás fue en India, murió en India. Y este evangelio de Tomás sale de África. Totalmente contrario. Empieza en siglo VI en África. Entonces no puede ser el evangelio de Tomás. Su ministerio no era en África. Su ministerio fue en el oeste. En China, en India, en esos lugares fue el ministerio de Tomás. Entonces, por eso sabemos qué parte de la Biblia sí cierto es la Biblia. Y qué libros, qué manuscritos antiguos no son parte de la Biblia. Por eso nosotros entendemos. ¿Ok? Puede explicar eso a tus jóvenes. Y cuando dicen, mamá y papá, mi profesor dijo, hay muchos errores en la Biblia, hay libros y ellos rechazan. ¿Y cómo explica esa parte? Dice, mira, tenemos toda la Biblia completo en el segundo siglo. Y no hay cambios después de eso. Todos los obispos de todas las iglesias tienen junto y ellos dicen, mira, para quitar las dudas de gente dice, puede entrar este libro, puede ser este libro también puede ser de Biblia, este libro puede ser inspirado. Y ellos dicen, vamos a quitar las dudas. Vamos a juntar todos los obispos, todos los discípulos de los discípulos y vamos a juntar y hablar sobre todo, examinar todos los libros y dice, ¿qué libros en verdad son auténticos y qué libros son falsos? ¿Ok? No fue una decisión por cualquier cosa. Ellos no decidieron qué libros son auténticos y qué libros son falsos. Ellos escriben por qué la iglesia acepta esas desde el principio. Y por qué desde el principio nunca aceptas estos libros. No fue una lista de libros y dice, ¿qué piensas? ¿Auténtico o no? Y empezaron un debate. No. No era así. Ellos dicen, mira, esos los libros sabemos son auténticos. Estos libros no. Pero necesitamos explicar por todo el mundo por qué. Y tiene volúmenes de sus notas. Cuando ellos hablan sobre cada libro, y dice, ese es auténtico por eso. Y ese es auténtico por eso. Y ese es auténtico por eso. Y ese no.
por eso. Y eso explica sus razones. Eso es para quitar las dudas. So, ellos no deciden qué es auténtico, qué no es. Ellos dicen, esos son auténticos. Y nosotros no recuerdo. Pero necesito explicar de todo esto por qué. Y esos no son auténticos. Necesito explicar por qué no son auténticos. Ellos dicen, no hay fuente, son equivocaciones, cosas contra la Biblia, o no sabe quién es el autor, o son totalmente contrarios, una cosa sí es inspirada. Eso, hay razones desde el principio, cuando salió un libro sobre una cosa. So, eso es un poco el trasfondo, ¿ok? Para defender, para conocer tu fe más fuerte, ¿ok? Para ser más seguro. Nuestra Biblia, sí. Desde el principio es nuestra Biblia. No hay cambios, no hay equivocaciones. No tenemos acceso a los originales, pero tenemos acceso de 24,000 manuscritos para decidir, ok, qué fue auténtico y qué fue cambiado. Para entender. Hay un libro que dice que fue quitado, algo así. Bueno, O es que no recuerdo el nombre, o en la iglesia católica o algo, no sé qué, sacaron un libro, ¿no? no, es en la iglesia católica tienen libros extra. Ellos tienen libros extra, son históricos. Y toda la iglesia acepta eso como, sí, la verdad históricamente, pero no fue inspirado. No tiene la misma autoridad de las escrituras. Como Macabeos, ¿ok? En segundo Macabeos, dice, en el tiempo cuando no era profeta en la tierra. Entonces, ¿qué profeta escribe Macabeo? Entonces, es imposible para ser un profeta para escribir este libro si no existen profetas en su tiempo. So, por su propia admisión en este libro, dice, durante estas cosas sucede durante el tiempo cuando no eran profetas. Entonces, no puede ser inspirada de escritura, porque no eran profetas. Solamente un profeta puede escribir la Biblia, un parte de la Biblia. Entonces, son buenos para saber historia. Bueno para saber qué pensamientos ellos tienen en este tiempo. Es beneficioso por eso, pero no para empezar doctrinas y no para enseñar doctrinas. Si algo es contradictorio en cualquier de esos libros del resto de la Biblia, entonces esos son solamente sus pensamientos en este tiempo. No fue inspirado por Cristo, solo que históricamente es sus pensamientos. El conocimiento de lo Así, eso es de este periodo. Eso es beneficio para saber, es bueno para entender sus pensamientos, sus creencias durante ese periodo. So, es por eso, son beneficios por esa razón, pero no para edificar doctrina, porque no fue inspirado, porque no era profeta en la tierra en su tiempo. Entonces no puede ser escritura, obvio. So, cosas así. Esa es la diferencia entre los otros libros. Y yo tengo libros aquí, tengo Biblias aquí con esa parte añadida, porque sí, es muy beneficioso para la Festival de Luz. No podemos entender qué pasó con la Festival de Luz sin Macabeos. Y ese tiene mucho para entender cuando Jesús entra en el templo y dice, soy la luz del mundo. Porque fue el Festival de Luz. Y él dijo, yo soy la luz. En el templo, cuando no tiene candelabros, no tiene aceite para iluminar el templo, para pelear contra los enemigos, yo fui la luz. Yo iluminar todo el templo por 7 días. So ellos pueden terminar su guerra y limpiar el templo. Yo soy la luz del mundo. Eso tiene buena significación cuando él levanta en el templo durante este festival. Si Macabeos no puede entender esta parte de historia. So, son beneficiosos por esas cosas, pero nada más. ¿Ok? Pero vamos a ver sobre... podemos entender, hay 2 tiempos cuando él da la gran comisión. Se llama la gran comisión. Cuando dice, vete en todo el mundo, predica el evangelio. En Marcos es un poco diferente, porque en Marcos dice... Leer 14 hasta 18. Oh, 19, perdón.
Terminó el capítulo 16. 16, sí. 14 hasta el fin, hasta 20. Está bien, 14 hasta 20. El ¿Alguien lee? encargo de Jesús a los apóstoles. Ujú. Más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad ya no creyeron, ya no creyeron a los que habían visto resucitado. Y le dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Enseguida dice que Jesús subió al cielo, ¿no? Ujú. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Okay. Esta parte son muy importantes. Hay sectas de cristianismo cuando ellos manejan serpientes para probar si somos creyentes. Sale estos versículos. Porque dice, si es cierto, si un nuevo creyente, si usted es un creyente, entonces vas a salir esos señales. ¿Cómo podemos explicar esta parte? Vamos a quitar tus dudas, ¿ok? Vamos a explicar claramente cómo se funciona. Primero, reglas de hermenéuticas es para cómo nosotros podemos entender diferente, cómo podemos interpretar versículos bien confundidos, ¿ok? Primero es cuando él inició, dice, vete en todo el mundo y proclamar el evangelio. Significa cada persona en la iglesia tiene un orden para vete en todo el mundo y proclamar el evangelio. Obviamente no aplica por todos. Aplica por la iglesia como un cuerpo. Cada persona. Yo no puedo ir de todo el mundo. Es imposible. No tengo suficiente vida para proclamar el evangelio en todo el mundo. So, obviamente, ese es algo por la iglesia como un cuerpo, no individualmente. Es nuestra primera regla de hermenéuticas. Ok, so esta parte no aplicar por cada persona, cada señal, cada cosa individualmente. Aplicar cuando ve toda la iglesia juntos es un resumen de las cosas. Entonces tenemos un orden como cuerpo de Cristo para ir de todo el mundo y todos tienen nuestra parte. Pero no cada persona vas a proclamar el evangelio. No cada persona necesita bautizar a alguien. ¿Okay? Cada persona tiene diferentes trabajos en el cuerpo. Y todos somos parte de ese trabajo completo, la gran comisión. ¿Okay? So, en esta parte, si aplicar el principio así, necesito aplicar de la misma forma a través de toda esa sección. Si no aplicar por cada individual, si gente dice, mira, la Biblia dice, si usted es un creyente, puede tomar veneno y tener un pique de serpiente y no morir. Y usted puede contestar entonces, si aplica por cada persona individualmente, entonces ¿cómo nosotros podemos cumplir la primera parte? Ustedes aquí en Sonora, nada más. Porque no estás en todo el mundo, predica el evangelio por todo el mundo. Obviamente no puede tomarse literalmente, individualmente por cada persona. Sí existen personas en la historia de Hechos. Pablo fue salvo de un tormento en la mar y entrar en una isla y con la gente vive en esta isla. Ellos piensan, Pablo es un
qué mal suerte este hombre. Salir del barco y 3 días en la mar, sobrevivir y entrar en la tierra y recibe un pico de un serpiente venenoso. Dice, qué mal suerte. Pero cuando nada pasa por Pablo, ellos toman cuenta, oh wow, algo de Dios es aquí. Y la primera asunción de ellos es que Él es un Dios. Y Pablo dice, no, nosotros adorar lo único Dios. Yo soy sirviente de Él. Pero es como Él dice en la última parte, confirmar su mensaje por los señales. La razón para este pico de serpiente en Pablo es para confirmar su mensaje. Porque después de ese tiempo, Pablo predica el evangelio en toda esta isla, cesando. Todos ellos aceptan, todos los testigos de este milagro. Y dice, es cierto, algo de Dios es aquí. Necesitamos escuchar a este hombre. Y él habla sobre Jesús, su muerte y la resurrección, su muerte y su resurrección, y toda la cruz de pecados y todas esas cosas. Y él explica el evangelio a ellos. Y ellos dicen, eso es obvio, es un mensaje de Dios. Porque eso es imposible. Sobrevivir en un barco, 3 días en la mar, y después pica un serpiente bien venenoso, sabemos bien venenoso, y nadie puede sobrevivir. Este hombre solo, y no pasa nada. Y dice, algo de Dios, necesitamos escuchar el mensaje. Los testigos, cuando predicamos el evangelio, cuando habla sobre algo, personalmente somos testigos de algo. Si Dios puede acompañar esto con señales de algo. Eso es como un resumen de los tipos de señales puede ocurrir. ¿Entiende? Son casos especiales, ¿no? Sí, es como confirmación. ejemplos. Ese es un listo de los ejemplos. ¿Qué tipos de milagros? Porque no menciona la resucitación de los muertos. Pero era un señal de una confirmación de un mensaje. Solo habla como ejemplos de esos tipos de señales. Eso es como nosotros entendemos esta parte. Hay diferentes tipos de señales. En mi parte, cuando yo acepto a Cristo en ese momento, cuando yo fui en la cárcel, Él cambió mi carácter. Mi rebelión contra la autoridad se fue. Automáticamente Dios toca mi corazón y cambia algo en mi carácter. Eso es un señal para confirmar, sí, soy un creyente. Cada persona tiene su propio testigo. Cuando acepta a Cristo, puede sentir paz como nunca antes. Puede ser un cargo, salió como un peso cuando acepta a Cristo y se siente totalmente diferente. Tiene paz como nunca en tu pasado. Mi hermano, mi propio hermanito, mi hermano menor, él un día, fue como 8 o 9 años atrás, él me dijo, Roberto, ¿qué iglesia asistí? Es un capilla caballo. Es porque yo quiero buscar por una iglesia. Y yo dije, ¿por qué quiero asistir a la misma iglesia? Digo, porque la cambio en ti. No puedo negar. Usted fue sacerdote en la iglesia satánica. Fue un criminal. Fue totalmente contra Dios. Fue totalmente ateo. Fue bastante diferente cosas. Fue un hombre muy, muy malo. Y yo veo la cambio en ti. Entonces, obviamente algo es sí cierto en esta iglesia. Sí. Y yo dice, hermano, no pienses solamente en esta iglesia, cualquier iglesia puede. Usted puede enseñar, aprende la Biblia en cualquier iglesia. Pero él dice, no, yo quiero asistir a esto. Es porque algo es increíble, milagrosamente en ti sobre esta cosa. Cada persona tiene nuestro propio testimonio. Cada persona, algo cambia milagrosamente. Puede ser quizás drogas, puede ser contra la autoridad, puede ser rebelión, puede ser este cargo de pesado, de culpabilidad, algo cambia. Ese es tu testimonio. Porque esa es la señal
Dios dar en tu vida para ser un testigo de las cosas de Dios. Entonces compártelo. Cuando hablas sobre gente, cada persona tiene su propia señal. Cada persona. Y podemos un día poder compartir testimonios aquí. Después una explicación cómo hacer testimonios, ¿ok? Porque sale muy mal en muchas iglesias los testimonios. Yo llamo a ellos presumonios. Yo fui el peor de peores. Yo soy peor de ese. Yo fui muy malo. Yo soy borrachero. Yo fui proveer los borrachos por los borracheros. Es un presumonio. Un debate, ¿no? Es un competición. ¿Quién tiene más peor? ¿Quién fue el peor? Y una persona entra y dice, yo quiero ser cristiano y seguir toda mi vida en la iglesia. Entonces no puede. No, cada persona tiene su propio testimonio. ¿Ok? Y cada persona tiene su propia señal para confirmar si algo es diferente. Este es solamente un listo de las cosas que puede ser. Cuando Pablo saliese, a través de ese tormento en el barco, a través de ese pico de serpiente, cada persona en el barco acepta a Cristo. Y cada persona fue un testigo de eso, también acepta a Cristo. Y empezaron una iglesia en un lugar cuando no existía el evangelio antes. Son señales. Ahorita, especialmente con misionarios, cuando ellos salen de Irak, Irán, lugares cuando no hay evangelio, cuando ellos nunca escuchan el evangelio, ellos no saben nada sobre Jesús excepto en el Corán o en Buda. En China hay lugares cuando ellos nunca escuchan sobre Jesús y el evangelio. Y cuando los misionarios, tengo muchos amigos de misiones de muchas partes del mundo y ellos tienen increíbles historias. Tienen historias increíbles. Cuando ellos entran en un lugar cuando nadie escucha sobre Jesús y ellos predican el evangelio, y un demonio salió y empezó a gritar y él dice, en el nombre de Cristo, vete. Y esa persona cayó y se fue. ¡Wow! Y todos ellos dicen, algo de Dios es aquí. Vamos a escuchar su mensaje. Los milagros siempre es para confirmar algo de Dios. No existe un milagro sin un mensaje. No existe. Necesito aprender algo. Dios no hace milagros por cualquier razón. Es siempre para mandar un mensaje. Puede ser una confirmación de su paz. Puede ser confirmación de su poder cuando tiene dudas. Pero siempre hay un mensaje. Cuando gente en la iglesia es bien pentecostal, ¿okay? Cuando ellos entran y dicen, Roberto, ¿qué piensas sobre ese sueño? Yo tengo ese sueño ayer. Yo ver cosas increíbles como Apocalipsis y cosas, wow, ok. ¿Cuál es el mensaje? Mi primera pregunta pienso, siempre. ¿Cuál es el mensaje? No sé. Entonces no es de Dios. Es un sueño. Si no entiende el mensaje, Dios no tiene problemas para comunicar. Es Dios todopoderoso. Si Él quiere mandar mensaje, entonces puede recibir claramente. Es imposible para negar. Si Dios habló, necesitamos escuchar. Punto. Y Él sabía cómo hablar claramente de cada persona. Es Dios omnipotente. No hay limitaciones. No hay. Entonces, si tiene un sueño de algo y salí como, no entiendo. Y después 2 o 3 días todavía no entiendo, entonces es un sueño. Nada más. Si Dios quiere entender un mensaje a través de ese sueño, vas a mandar a alguien para interpretar. Esa es la Biblia. Bíblicamente ocurre así. Con el rey de Egipto, tiene un sueño y no sabe qué significa, Dios manda a Josué para interpretar.
Y él explica claramente, mira, ese sueño es por una razón. Es para dar un poco de advertencia. En 7 años hay un hambre en todo el mundo y usted necesita guardar cosas para sobrevivir y para mantener mi pueblo Israel durante ese tiempo. El varón dice, ok, está bien. Gracias para clarificar. Ahorita yo entiendo el mensaje, entonces sí, hacemos. Babilonia es lo mismo, con Daniel. Cuando el rey de Babilonia tiene un sueño, y él quiere, ¿quién puede interpretar ese? Y todos dicen, explícame el sueño. El rey dice, no. Si en verdad sabe mi sueño, pues ¿cómo interpretar? Entonces usted, dígame el sueño. Y dice, eso es imposible. Daniel dice, no, por mi Dios no. Dame un día. Vamos a preguntarle a Dios sobre su sueño y voy a interpretar. Dice, wow, ok. Se regresa y dice, sí, yo entiendo su sueño, Dios me habló. Y el rey de Babilonia dice, no sé si es cierto, porque sí, es imposible para hacer ese sin Dios. Ningún humano puede explicar mi sueño si yo no explique qué es mi sueño. Ni es imposible. So, eso es garantizado de Dios. Esa es la forma que Dios habla a través de los sueños y comunicaciones. Con comunicaciones, claro, por una razón bien importante. Okay. Si tienes dudas sobre tu fe, y hacer un milagro, y ese confirme totalmente tu fe en Dios. Dice, pues, ok. Entonces recibe el mensaje. En verdad, si necesitamos milagros para creer algo, somos hombres de poco fe. Si un milagro, vamos a repetir, si necesitamos un milagro para creer la palabra, somos personas de poco fe. Cuando los discípulos fueron al barco y Jesús dijo, nos vemos en otro lado, y ellos tienen temor en el medio por una tormenta, al entrar al barco, él fue listo para pasar porque él dijo, nos vemos en otro lado. ¿Por qué teme? Y él dice, vamos a morir. ¿No recuerda su palabra? Nos vemos en otro lado. Significa que no va a morir. Tranquílense. No va a morir. Nos vemos en otro lado. Dios tiene más autoridad de una tormenta. Nos vemos en otro lado. Y si él, y en Marcos dice, él fue listo para pasar el barco, pero ver su temor. Y entrar en el barco, calma la tormenta, dice, y regaña a ellos, dice, hombres de poco fe. Y Pablo, cuando él pasa el mismo tipo de tormenta, Dios no hace el milagro. Sin el barco cayó y quebró en la mar y él nadar en la mar por 3 días y lo único milagro es todo sobrevivir, pero no a través de un milagro supernatural. Y todos son hombres de la mar, ellos saben cómo nadar, ellos saben cómo sobrevivir los cosas así, pero él dice, nadie puede morir, no pasa nada. Y Pablo dice, no pasa nada, dice, pero mira esa tormenta, pero Dios me dijo, nos vemos en otro lado. Entonces, tranquilo, hombres, nadie va a morir. ¿En el barco? Sí, puede caer el barco. Pero pierde todas las... Sí, puede perder todas las cosas. Pero necesitas nadar en la mar por 3 días. Sí, necesito nadar en la mar por 3 días. Pero no vas a morir. Sí, wow. Hombre de mucha fe. Solamente porque Dios dijo, no vas a morir. Y él tiene mucha fe. No, hombre, yo imagino después de 2 días en la mar, probablemente salí un poco duro de decir, ¿verdad, Dios? 2 días. 2 días. Cálmate, nos vemos en otro lado. Recuerda mi palabra, no vas a morir. Ok. Pero con la paz, Pablo tiene. Imagina todos los marineros, con todo temor.
Y Pablo con toda tranquilidad dice, no pasa nada, no vas a morir. Y con su paz, cuando ellos pasan al otro lado, dice, wow, yo quiero este tipo de confianza. Y todos los barcos aceptan a Cristo. La otra cosa que quiero hablar para terminar por hoy es bautismo. Porque eso es un resumen. Eso es un resumen, bautismo. Sí. Vamos a hacer en el día de Pentecostés bautismo. Sí, sí, cualquier Ella tiene persona. una dudita sobre algo, pero aquí yo creo que se va a aclarar. Probablemente, ok. Probablemente. Ok. En Mateo, en la Gran Comisión, Mateo 28, es otro resumen de la misma enseñanza de Cristo. Marcos fue un resumen de cosas la iglesia entendía. Y ellos recuerdan cuando Jesús se explica de ellos. ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su orden? ¿Qué necesito hacer? Es 28 en versículos 18 hasta 20. Regreso de Jesús a los discípulos. El encargo de Jesús. Sí. Léelo, por favor. ¿No? Sí, quien llega primero empieza a aparecer. Cualquier tiempo cuando dice leer, por favor, cualquier llega primero, empieza a leer, por favor, ¿ok? Para guardar tiempo. No espera para... Levanta la mano y si llega, empieza a leer, por favor. 18 hasta 20. Voy a leer. Sí. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro de Jesús, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Empezaron 16. Aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Pues por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok. Eso es como otras palabras por el mismo mandato de antes. Y lo otro es dice, predica el evangelio. Y esos señales vas a combinar. Y si es creer, entonces vas a combinar con señales. En esta parte, él es como un diferente perspectivas de la misma enseñanza. Ok, garantizado después de ese sermón. Si todos ustedes salen y expliquen las cosas aprendidas a través de ese sermón de todo por sus amigos, puede ser diferentes perspectivas de la enseñanza, ¿sí? Alguno puede capturar un punto, otra persona captura otro punto. Hay parte puede grabar en tu memoria bien, pero otra persona puede grabar otra parte de tu memoria muy bien. Okay? So, su enseñanza, obviamente, no era como 3 frases. Él queda con los discípulos en la montaña y él habla con ellos sobre sus órdenes. Ese es un resumen. Entonces, Mateo registra otras partes de esta explicación. Marcos menciona otras partes. Okay. Marcos menciona predicar el evangelio. Mateo nunca dice predicar el evangelio, dice vete a ser discípulos. Entonces, en el entendimiento de los discípulos fue la misma cosa. Predicar el evangelio significa ser discípulos. Predicar el evangelio es conectada de hacer discípulos. Y enseñar todas las cosas de ellos aprendí de Jesús. Esa es parte. Bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa es parte de su mandato. Todo eso es parte de su mandato. Es como enseñanza completa. Pero Mateo copia un poco parte. La parte es esencial por su mensaje. Marcos, por otra parte, Marcos recibe su información a través de Pedro. La iglesia primitiva dijo, Marcos
fue un compañero de Pedro. Entonces la mayor de su información fue de Pedro. Okay. También Marcos, sabemos, fue con Barnabé y también fue con Pablo. Entonces él recibió mucha información de diferentes perspectivas de los apóstoles. Él escribe su evangelio a través de esta información. Y Marcos habla sobre predica el evangelio y cuando creen vas a ser salvo. Esa es su parte más esencial. Y hay señales para confirmar este mensaje. En Mateo, su concentración es bautizado. ¿Por qué? Bautismos. ¿Por qué era tan importante? Necesitamos entender qué significa bautismo por judíos. Porque recuerda, la iglesia primitiva fue judíos. Gentiles no entraron por como 15 años. Los primeros 15 años de la iglesia es solamente judíos. Y ellos tienen una idea sobre el bautismo. ¿Recuerda Juan el Bautista? Juan el Bautista. Juan el Bautista, sí. Bautista. La Bautista, ok. Este hombre, antes de Cristo, invita a todo judeo para ser bautizado. ¿Por qué? Antes de la resurrección de Cristo, antes ellos entienden sobre su muerte y resurrección, y Juan no entiende esta parte todavía. Pero él dijo, arrepiéntate, todo Israel, porque el reino de Dios es listo, es cerca. Vamos a iniciar el reino de Dios, entonces ven, arrepiéntete de todos tus pecados y ser bautizado y empezar el reino, porque el rey va a venir. Eso es su mensaje. Entonces, ¿por qué todos los judíos siguen para ser bautizados? La razón es el simbolismo del bautizo por los judíos. ¿Ok? Para ser un judeo, necesito ser parte de Israel y toda su historia. En la historia de Israel, antes ellos entraron en la tierra prometida, ellos pasan a través del Mar Rojo, a través de ese milagro. Cuando separaron los aguas y ellos ponen abajo y entran y salen al otro lado. Y los no creyentes murieron en agua. Egipto. 40 años después todos ellos murieron en el desierto porque ellos negaron las promesas de Dios, no confiaron en Dios. Entonces Dios dice, no puede entrar en la tierra prometida. Vas a morir en el desierto, otra generación por entrar. 40 años después, cuando ellos entraron, ¿qué pasó? El Jordán, otra vez. Separar los aguas y pasa a través de las aguas otra vez. Ese es simbólico de la vida antigua y la nueva vida prometida. Por los judíos tiene esa significación. Por un judeo, si un gentil, una persona no es judeo, quiere ser un judeo, él necesita pasar a través de las aguas como todo Israel. Y la forma de ellos hacer es bautismos. So Juan dijo, mira, esta generación es nueva. Los fariseos dicen, somos hijos de Abraham. Tienen derechos del reino de Dios. Y Jesús y Juan el Bautista dicen, no funciona así. Cualquier persona puede salir de Abraham. Ese no definir quién puede entrar al reino de Dios. Necesito quitar tu vida antigua atrás. Pasa a través de las aguas, como todo Israel, como Moisés, como todos. Si quieren entrar en la tierra prometida con nosotros, necesito pasar a través de las aguas. Es simbólico de bautismos. Por cristianos, tienen la misma idea. Si quiero ser bautizado, significa yo quiero dejar mi vida atrás y entrar en las promesas de Dios y vivir diferente. Yo quiero disfrutar del reino de Dios y todos los privilegios de ese reino. Ese es el simbolismo del bautismo. Porque la única forma para entrar en la tierra prometida es a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Y Jesús fue bautizado también. Porque como un judeo y como un humano, no puede entrar en esta promesa
sin pasar a través de sus aguas. ¿Tiene sentido? Es bien simbólico, pero está increíble para entender esta parte. Cuando entendemos esta parte, tiene totalmente diferente significación de pensamos como un ritual, solo para recuerdar la vida y resurrección de Cristo. No, es siempre históricamente en la iglesia tiene esa significación. Dejar tu vida atrás, de esclavitud de Egipto, y entrar en la tierra prometida, cuando podemos depender de Dios por su provisión diaria, por su protección, por su paz, por su provisión, por su vida, por la abundancia, por cualquier cosa. Esa es la tierra prometida, ese es el reino de Dios, donde todo sujete abajo de la autoridad de Cristo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque solamente necesito rendir abajo, a ti me rindo. Hoy en la mañana cuando yo escucho la canción, a ti me rindo. Si queremos vivir así, a ti necesitamos rendir. Quiero hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, para ser salvo, ¿necesito bautizarme o ya somos salvos por gracia? Por salvo por gracia a través del Espíritu Santo. El bautismo es una etapa de nueva vida para entrar, tiene ese simbolismo. Yo quiero vivir como los israelitas en tierra prometida. Yo quiero la protección de Dios en mi vida, yo quiero la abundancia en mi vida, yo quiero la provisión de Él, yo quiero la paz de Él, yo quiero Él pelear contra mis enemigos, guárdame en contra de todo, yo quiero hacer abajo su voluntad. Significa, yo quiero ser un discípulo. Pero el bautismo No no me da la solamente salvación. Ese no afecta la salvación, significa la santificación. Afecta mucho la santificación. Porque si tenemos la oportunidad para ser bautizado y dice, yo no, todavía no soy listo. Eso significa, yo no soy listo para dejar mi vida atrás. Tengo muchos amigos por muchos años y cuando yo pregunté a ellos, ¿quieres ser bautizado? Yo no soy listo para eso. No está seguro. Está bien. Está bien. Si no está listo para dejar tu vida atrás, no hacerlo. Porque eso es el simbólico. Como Cristo morir de una vida y resucitó con un nuevo tipo de vida, con un nuevo cuerpo, por entrar y salir en el reino de Dios totalmente abajo de la autoridad de su Padre. No hay limitaciones. Eso es totalmente rendido abajo de la autoridad de su Padre. Entonces, sí, podemos hacer lo mismo. Entonces, en como 2 semanas vamos a hacer bautizos aquí. So, cualquier persona aquí quiere ser bautizado, entonces vamos a hacerlo. Sí, está bautizado. Sí. O sea, Sí, puede ser otra vez, no importa. Puede ser Puede ser como rededicación. Si usted cayó en el camino, entonces sí. Yo fui bautizado 2 veces. La razón, uno es cuando yo fui un creyente en la cárcel. Pero cuando yo entré en la iglesia Calvary Phoenix, es una iglesia grande, como 20,000 personas en esta iglesia. Cuando yo entré y empecé para ser líder de diferentes partes de los ministerios, y yo prefiero para ser bautizado en otros, y yo dice claramente, yo fui bautizado. Eso es solamente para proclamar públicamente soy un discípulo de Cristo. Tiene todo derecho. Si ve algo mal en mi vida, tengo todo el derecho para, Roberto, venga a hablar. Porque usted públicamente dice, usted es un discípulo de Cristo. Si porta mal, cualquier persona en la iglesia tiene todo el derecho para portarme en un lado y decir, Roberto, ese no es un discípulo. Así es. O castigar. O disciplinar. Cualquier cosa, es la verdad. Yo quiero ser un discípulo. Y entonces públicamente, normalmente cuando yo cambio las iglesias, normalmente es cuando yo soy bautizado en una nueva iglesia. Pero yo solo quiero por una iglesia por tantos años. Pero mi idea es, si yo soy líder en otra iglesia, entonces vamos a ser bautizados en esta iglesia también.
Entonces, probablemente, no sé, vamos a preguntar a Dios y dice, puede ser yo soy también, puede ser bautizado en un poco tiempo. Otra vez, por un ejemplo por ustedes, y dice, mira, tengo todo derecho. Si yo porto mal en algo, yo soy, mi profesión es yo quiero una nueva vida. Okay, yo quiero vivir así. Entonces, puede ser lo mismo. Es Ok. como un acto de obediencia también. Es un acto de obediencia para santificación. No para salvación. ¿Ya? ¿Ya los traigo? Yeah. Yeah. So, ¿Cómo So- hay cosas, no? ¿Cómo tenemos que aprender? Oiga, hermano, ¿Qué una pasó? pregunta. ¿qué pasó? Es que escuché a los hermanos ahorita ahí, ¿no? Son hermanos que se han retirado. Nosotros. De así, porque tienen esa duda. Ah, Porque a Ellos nosotros, así- sí, a ellos nosotros, así hicieron lo que a dices. nosotros nos enseñaron así. Ajá. Por ejemplo, yo fui bautizado. Entonces, por una cosa o por otra, no asistimos a la iglesia, pero seguimos, no me he ido a los vicios ni nada. Entonces, yo lo que entiendo que una reconciliación con Dios, Puede ser. pero no bautizarme otra vez, porque ya soy bautizado, pues. Sí. Pero sí una reconciliación. Sí, puede ser. Puede ser solamente por reconciliación como proclamación públicamente. La cosa, si no es esencial para salvación, y sabemos, no es esencial para salvación para el ladrón en la cruz. Porque él no tiene tiempo para ser bautizado, pero Jesús dijo, váyase conmigo en un momento. Vamos a morir y nos vemos en un momento, porque ustedes no creen. Eso significa su creencia afecta tu salvación. Sí. Pero su obediencia afecta tu santificación. Y él no tiene la oportunidad para ser más santo. Y vas a morir en un momento. Esas son sus últimas palabras de ese ladrón en la cruz. No tiene tiempo para crecer en su fe. Okay, entonces no fue esencial para ser bautizado. Okay. No fue esencial por él porque no puede crecer mucho en 5 minutos. Pero por nosotros, sí, quiero reconciliación, puede ser rebautizado otra vez. No importa, sí puede. Si quieres ser bautizado otra vez para reconciliar, está bien. Cualquier razón o quiera disfrutar una vida y nunca experimentar, entonces puede entrar con esa razón. Puede ser bautizado por esa razón. Si estás un nuevo creyente, entonces si nunca se ha bautizado antes, entonces tiene toda la habilidad para ser, yo quiero ser este. ¿Ok? Porque antes en las iglesias, cuando hacían las reuniones, hermano, y iba a haber bautizos, cualquiera, no te quieres bautizar el sábado, pues sí recalaba mucha gente y se bautizaban, pero no seguían en el camino del Señor. De ahí para allá se iban y después los mirabas en los vicios. Bueno, yo, como pastor de esta iglesia, Sí. mi trabajo es para decir, sí, listo para este compromiso o no. Sí, Si así, tienen una así. cosa así, si ellos insisten, si yo quiero ser bautizado, entonces ese es tu castigo. Si proclamar, yo soy discípulo, públicamente enfrente de la iglesia, siguen los vicios, ellos tienen todo el derecho. Y usted no puede decir, ¿por qué me juzga? Porque fui bautizado frente a nosotros. Usted dijo, yo soy el discípulo y no puedo como un discípulo. Tengo todo el derecho, toda la iglesia tiene el derecho para hacerlo. Eso es la cosa. Yo puedo dar una... Si quieres ser bautizado está bien, pero siguen los vicios. Toda la iglesia tiene el derecho para caer en un lado y decir, hombre, necesito quitar esta cosa. Y no puede enojado si dice, ¿por qué la iglesia están juzgados? Porque usted dice, soy un discípulo. Esa es tu culpa. Eso no es mi culpa si usted no quiere seguir. Oiga, hermano, después al tiempo, sí nos dieron estudio, ¿no? Y cuando nosotros nos bautizamos, nos dieron estudio y nos enseñaron para qué era el bautismo. Esa es la razón. Esa es la razón bíblicamente. Para entender, pues, porque hay mucha gente que no sabe. Pero ese es nuestro hermano. Ah, Ahorita tienen el clase. Entendemos por qué hay bautismo. Nada más. Si una nueva persona puede entrar, tenga el sermón grabado. Ese sermón es grabado. Y yo puedo compartir esa grabación con ellos.
y después escucha el sermón y entiende qué significa bautismo. Y si ellos quieren seguir, entonces hacen. Muy bien. So, tengo ese grabado y vamos a guardar en nuestra página. Y cuando una nueva persona entra en la iglesia y dice, bueno, yo quiero ser bautizado, ok, primero escucha el sermón de ese y después escucha la explicación del bautismo. No, si hay tiempo, yo puedo hacer eso en persona con ellos, pero si no hay tiempo, entonces ellos pueden escuchar el sermón y dice, ¿qué piensa? Y dice, la última vez cuando fue invitado por una iglesia, dice, Roberto, ¿quiero explicar algo sobre el bautismo? Y dice, ok, tengo un punto de vista un poco diferente, pero sí puede. Y dice, no, está bien, confía en ti. Dice, está bien. Y fue 3 personas listas para ser, no, 6 personas en total listas para ser bautizados, ¿sí? Y después mi explicación, 3 de ellos dicen, no queremos. Ellos cambian su decisión. No somos listos para eso. Pero la misma otros 3 cantidad. personas, Ajá. otros 3 personas levantan y dicen, yo quiero ser bautizado. Con esa explicación, sí, yo quiero. Entonces sigue con 6, pero diferentes 6. So, fue interesante. Es cuando entendemos el trasfondo, que tiene mucho más sentido. Y entendemos el simbólico, es vivir en la tierra prometida. Y tenemos acceso al reino de Dios así. Pero como todo Israel, como Jesús, como todo Moisés y ellos, necesito someter a la voluntad, pasar a los pecados y salir una nueva vida natural. Perdón que los interrumpa, se le van a olvidar a mis hijos los... Ok, perdón. Sí, está bien. Ok, levántale. No, está muy bien. Sí, el tema, chicos. está muy padre. Chicos, Ya Luis. listo. Ok, ahora estudiamos sobre la oración. Eso fue nuestro estudio. ¿Saben orar? ¿Saben orar? Sí. Alabar a Dios. Que se haga su voluntad. Pedir nuestras necesidades. Luis, ¿cuál es el cuarto? Ayuda. Perdón. Perdón. Pedir protección. Amén. 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 Ajá. Y ¿qué dice Primera de Tesalonicenses? Yo lo voy a decir porque ellos no pueden. Tesalonicenses es muy difícil para ellos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Y el versículo de la semana pasada, ¿se lo aprendieron? Sin cesar. Marcos 12. 12:30. Amar al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Muy bonito. Ya se saben dos versículos.